Hoy estamos con un contenido distinto. Lo que queremos hacer es eh, dejar de ver a nuestros equipos, a las personas que trabajan con nosotros como si fueran máquinas o robots, sino tomar conciencia, ¿no? De que trabajamos con seres humanos, somos seres humanos, tenemos necesidades y una necesidad básica es alimentarnos bien acorde a la actividad que hacemos. No podemos dejar de pasar esto por alto porque si no, de esta manera nos estamos olvidando lo que decíamos recién, ¿no? De que somos seres humanos. Por eso invitamos hoy a alguien, un especialista, que es José, así que le damos la bienvenida y vamos a hacer una entrevista con él. ¿Cómo va, José? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Calienes, soy licenciado en nutrición y fitoterapeuta, trabajo con plantas medicinales y vamos a charlar un poquito sobre las distintas formas de mejorar el rendimiento en cuanto a la parte de energía y resistencia, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Vamos a tener una charla muy, muy interesante porque lo hemos organizado en cuatro pilares que nos van a dar, digamos, un orden en toda esta entrevista. Vamos a hablar un poquito de la energía y la resistencia. Vamos a hablar de la hidratación y la prevención del cansancio, qué podemos hacer. Vamos a hablar de la fuerza muscular y la recuperación. Y muy interesante el último punto que tiene que ver con qué me llevo al trabajo. Porque comemos en obra, no estamos en casa con la comida ahí preparada y con todo el tiempo que le podríamos dedicar. Entonces, ¿qué comidas prácticas podríamos tener para el día a día para poder estar cubiertos en todas nuestras necesidades alimenticias? Así que vamos a comenzar con el primero. Dijimos entonces acerca de la energía y la resistencia. Todos los trabajadores de la construcción tenemos jornadas muy intensas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de alimentación te parece, José, que es ideal para mantener la energía durante toda la jornada de trabajo? Bien, un tema muy importante es que muchas veces durante el día se saltean comidas principales y se trata de realizar más que nada comidas muy ligeras a base muchas veces o de alguna infusión estimulante como café, como mate cocido. A veces se toman bebidas energizantes como Speed, ¿sí? Que no es lo ideal, y muchas veces se busca lo que es practicidad y velocidad, dejando de lado a la hora de una comida que pueda ser de alto valor nutritivo, como un desayuno o un almuerzo, y eso nos va a sacar nos va a restar no solamente un aporte calórico, sino que también nos va a restar en la ingesta de vitaminas, de minerales que van a ser claves en el metabolismo energético del trabajador. Entonces, hay muchas personas que a la mañana no tienen deseos de alimentarse porque no Mm. tienen nada de apetito y al hacerlo, eso les genera una sintomatología como náuseas, como vómitos, como deseos Mm. de, como una mala sensación a nivel digestivo. Mm. Entonces, muchas veces el ayuno en muchos trabajadores es una situación que se instaura, y que en ese caso realizan infusiones, que pueden ser un mate cocido, algo que sea estimulante, y en ese caso sí sería bueno contemplar el aporte de minerales en forma externa a través de una suplementación o por ejemplo, la utilización de lo que es la levadura nutricional, que tiene un Mm. alto aporte de vitaminas y minerales, proteínas vegetales. Es de fácil digestión y a veces incorporándolo, por ejemplo, con un yogur, es una forma de incorporar una buena calidad de vitaminas del grupo B que participan en el metabolismo energético, Bien. y es una forma de hacer una comida un poco más ligera, acompañado de una infusión también, pero también está la opción de que hay personas que en el día realizan 2 o 3 comidas y con esas 2 o 3 comidas pueden llegar a sentirse muchas veces llenos, pero no alimentados a nivel nutricional. Claro. Entonces hay un desbalance, no es lo mismo estar con la panza llena, como quien dice,
a que estar nutrido. Por Mm. eso lo que yo veo mucho en consultorio son las hipovitaminosis, es decir, carencia de vitamina C, de vitamina D, de magnesio, de vitamina B12, porque muchas veces en el día se hacen pocas comidas y las comidas que se alcanzan a realizar, ya sea un almuerzo, una merienda o una cena, son muy desvitalizadas de nutrientes. Vamos a poner un ejemplo, comer un guiso puede resultar muy llenador, pero a veces muy pobre en vitaminas y minerales. Por eso es muy importante en este caso la organización y la selección de ciertos alimentos que a medida que vamos a ir charlando ahora nos van a dar una ventaja en cuanto a poder lograr una mayor resistencia física y mental a la hora de trabajar tanto en el interior como en el exterior y sobre todo teniendo en cuenta las condiciones climáticas, que eso también va a Claro. afectar, ya sea o mucho calor o mucho frío. Recién nos comentabas acerca de la levadura de cerveza, ¿no? Y entonces en el desayuno, para empezar con energía, tener resistencia durante toda la jornada de trabajo, aparte de la levadura de cerveza, ¿qué otras opciones recomendás a la mañana? Bien, como es, dentro de las opciones nosotros podemos tener en cuenta que un desayuno puede tener un componente líquido y un componente sólido. Dentro de lo líquido puede ser, bueno, como habíamos dicho, un yogur con una levadura de cerveza, que puede ser una cucharada sopera, y también ahí podemos añadir frutos secos, que Bien. pueden ser nueces, almendras, castañas de cajú, que esos frutos secos se pueden consumir de manera separada o molerlos para obtener una especie de harina con el cual se pueden fabricar unas galletas. Y Mm, también ahí podemos añadir, por ejemplo, un poco de miel, ¿sí? Dependiendo también la filosofía alimentaria del trabajador, porque puede haber personas que sean veganas, vegetarianas, que sean omnívoros, entonces, bueno, dentro de los endulzantes que se pueden utilizar para acompañar eso, podemos utilizar, por ejemplo, la miel, podemos utilizar dátiles, ¿sí? Como ajá. también como endulzantes para acompañar y además una fruta. Esa fruta puede ser fresca o puede ser asada al horno, dependiendo de cómo esté la salud del paciente. Si es una persona que a lo mejor no tolera mucho los alimentos frescos o crudos, por así decirlo, una manzana al horno asada es una buena opción para acompañar junto con algunos frutos secos y algún yogur también y alguna infusión. Pasa a veces que se arranca mucho con el bizcochito, pan, ¿no? Lo que más se utiliza junto con un mate cocido, un mate, y eso tiene un beneficio por un lado que nos da energía rápida, pero ¿qué efecto negativo puede tener eso? Bueno, lo que tiene es que, por ejemplo, muchas veces un bizcochito, un pastelito, todo eso es más que nada hidrato de carbono con grasa mezclada y que va a generar, como lo pasa en la mayoría de la población, mucha inflamación, ¿sí? Inflamación porque justamente es un alimento que en la mayoría de los casos se produce lo que se llama sensibilidad no celíaca al gluten, genera gases, Mm, dolor estomacal, justamente todo lo que sea bollería derivado de las panificaciones tiende más a llenar que a nutrir. Entonces termina generando, aportando solamente calorías que no tienen más que un impacto en la glucemia y que si esa persona está con una diabetes de base que no sabe porque, o está con una insulino resistencia, básicamente comer de esa manera durante mucho tiempo, no solamente que puede llegar a generar que tenga el azúcar en sangre elevado, sino que además puede llegar a tener gastritis, reflujo, es decir, que puede parecer inocente consumir este tipo de alimentos, pero que sostenidos en el tiempo no van a ser favorables para el rendimiento laboral cuando uno necesita gastar mucha claro. energía. Claro, lo que me pasaba a mí antes, ¿no? O sea, tipo 10:30 de la mañana tenía un bajón de energía terrible porque había tenido un pico de glucosa.
por consumir tanto carbohidrato de estos tan simples, ¿no? Y me agarraba un bajón de energía. O lo mismo la fruta, ¿no? Comía primero fruta, vos corregime a ver si estoy bien. Comía primero lo dulce, la fruta, me daban esos picos de glucosa alto y se me iba el bajón de energía, que era insostenible, ¿no? Poder estar, mantener un buen ritmo. Yo empecé también a consumir mucho a la mañana el tema del huevo. ¿Recomendás comer huevo, empezar el día comiendo huevo, palta? Bien, esto es muy importante. No todos los organismos están preparados a veces para consumir proteínas y grasas desde muy temprano. Por Bien, eso que hay personas que realizando un ayuno de varias horas, tenemos dos tipos de ayuno, el nocturno, que es el fisiológico que realizamos todos, y el de la mañana, ese reposo digestivo, hasta hay personas que, por ejemplo, decían, realizan la primera comida a las 11 o a las 12 de la mañana. Sí es importante tener en cuenta que el huevo, la palta y los frutos secos, como fuentes de grasas saludables y proteínas, constituye como la base de un desayuno en el cual Argentina no se está acostumbrado de esa claro. manera, pero sí en otros países, Sí, sí, ¿sí? sí. Estados Unidos, Canadá, son alimentos, desayunos más proteicos, que la proteína nos va a ayudar con la masa muscular, con la Mm, resistencia, y además con la saciedad. Es importante esto, que un desayuno o una comida cuando es muy ligera y tiene poca proteína y tiene poca grasa saludable, como la palta, por ejemplo, o también podemos utilizar el aceite de oliva, mm, son comidas que de bajo valor de saciedad. Entonces, eso va a hacer que después aparezcan bajones energéticos durante la actividad laboral, y que eso pueda afectar el rendimiento, ¿sí? Y que sí, aparezca una fatiga temprana. Hay muchos trabajadores de la construcción que suelen tomar muchas cantidades, por ejemplo, de Coca-Cola, de Pepsi o de sí. Speed, porque necesitan un efecto estimulante a nivel energético. Claro, claro. Sí, es re común pedir la coca. Claro, tal cual. Por eso no es muy conveniente saltearse a veces comidas, pero sí el hecho de incorporar proteína y grasa saludable a media mañana, o si uno a la Bien, mañana temprano no tiene hambre, es bien. muy positivo, digamos. Bien, buenísimo. Así que, José, repasando este primer pilar, así ya pasamos al segundo, la importancia de empezar la mañana con equilibrando, ¿no? Frutos secos, frutas. No hablamos de la avena, pero la avena también sería bueno, ¿no? Poder empezar con avena. Sí, si la persona no se encuentra en sobrepeso o no está con una situación de salud como una diabetes, por ejemplo, que le impida consumir una fuente de hidrato de carbono, la persona podría llegar a consumir la avena. La avena es un alimento que tiene un alto aporte de proteína, da mucha saciedad, es muy indicado para largas jornadas de trabajo donde uno tiene que tener un gran desgaste físico, ¿sí? A Bien, nivel deportivo es un alimento que yo suelo indicar muchas veces, pero siempre cantidad, frecuencia y volumen y técnica de preparación. Porque, por ejemplo, una avena tradicional requiere un tiempo de hidratación durante varias horas para que mm, tenga una mejor digestibilidad. bien. Buen dato eso. Seguro que en consulta hay un montón de cosas que la gente te va a poder preguntar también, ¿no? Porque vos me has dado muchos tips que, que eso se va resolviendo consulta tras consulta, ¿no? Hay muchísima información, Claro, podemos hacer todo en una porque entrevista, incluso con los frutos secos, ¿no? Me enseñaste cómo prepararlos, y esto me claro, porque con queda los frutos secos muchas veces están cargados de sustancias que se llaman antinutrientes, claro. muchas veces cuando están almacenados en silos, y por ahí pueden pasar varios animalitos, varios bichitos que uno no los ve, pero Mm, siempre conviene hacer un enjuague rápido, donde la activación que consiste en la hidratación de los frutos secos bien, puede hacerse durante muchas horas o poco tiempo y después se los puede llegar a un tostado leve como para eliminar la humedad. Hay muchas técnicas de cómo sí. incorporar el fruto seco. Sí, 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 buenísimo. Y de eso me enseñaste un montón y genial porque cambia totalmente, ¿no? La vida de uno en cómo consume estas cosas que uno sabe que son buenas, pero no sabe a veces por qué le caen mal, ¿no? Bien, así que claro. empezamos la mañana, cuidado con los azúcares refinados,
cuidado con el tema de las harinas. ¿Recomendás las harinas más integrales? Sí, bueno, por ejemplo, si la persona no es celíaca, se puede llegar a utilizar algún tipo de harina integral, pero siempre teniendo en cuenta que la información que brindamos acá es a nivel general. Claro. Si la persona tiene alguna situación de salud muy particular, obviamente que en esos casos ya hay alimentos que, por ejemplo, el huevo y la palta, que van a ser más indicados para ciertos casos y, por ejemplo, las harinas integrales más para personas que tengan una mejor tolerancia, porque las Mm. harinas no tienen muy buena tolerancia a nivel general, pero hay ciertos casos donde sí las pueden llegar a incorporar. Genial, genial. Bueno, pasemos al pilar 2 y vamos ya mechando también más información. En este pilar número 2 de esta conversación vamos a hablar acerca de la hidratación y cómo prevenir ese cansancio, ¿no? Porque empieza el lunes con una energía y va decayendo a medida que van pasando los días, a llegar el viernes, y Sí, lo que no queremos es llegar detonados al viernes, ¿no? Entonces, ¿cómo ir haciendo el día a día entre trabajar entre la hidratación y esa prevención del cansancio? Entonces, bien. el calor y el frío en la obra ahora estamos con el frío, ¿no? Pero el extremo calor y en estas zonas en las que tenemos amplitudes térmicas muy amplias, tenemos que jugar con eso, el calor y el frío. ¿Cómo debe ser la hidratación del trabajador en la obra? Bien, nosotros imaginemos que hagamos de cuenta que un trabajador que tiene una jornada de muchas horas va a tener pérdidas de electrolitos, es decir, de minerales, sodio, potasio, magnesio, agua. Las pérdidas son sensibles e insensibles. En Mm. verano se notan más porque uno se da cuenta por la transpiración, cómo está la remera, cómo está la camisa de trabajo, pero en Claro. invierno muchas veces las personas son de tomar poca agua y sí toman muchas bebidas que tienen un efecto diurético, como Ah, la Coca-Cola, el café o el mate. Entonces, ¿qué bien. pasa? Se ingiere líquido, pero ese líquido tiene, digamos, fomenta mucho la diuresis, que es la eliminación Mm. de líquido, y eso no está bueno, porque muchas veces lo que yo aconsejo es que al agua colocarle sales de minerales, como puede ser citrato de potasio, citrato de magnesio, poner un poquito de bicarbonato. El bicarbonato de sodio ayuda a minimizar la acidez láctica y la aparición de contracturas musculares, de espasmos, de calambres, Bien. en conjunto con el magnesio. Entonces, Buenísimo. nosotros si al agua le echamos sales minerales, porque recordemos que el agua que estamos consumiendo está muy desvitalizada de minerales, y los minerales son esenciales para el funcionamiento para el funcionamiento del Claro. organismo, para la vida, son fundamentales. Entonces, esas pérdidas de nutrientes, de electrolitos que tenemos a través de la transpiración, sobre todo en invierno, que no se detectan, esos van a promover fatiga, pueden promover que haya calambres en la noche cuando uno está descansando. Los calambres son espasmos musculares involuntarios y que se producen de manera espontánea. Mm. Entonces, en cuanto a la hidratación, en invierno se toma poco líquido y es donde más aparecen las incidencias de arenillas o cálculos renales, Mm. justamente porque, para dar un ejemplo, los riñones filtran por día 180 litros de sangre. Entonces, lo que necesitamos es que haya una buena ingesta de líquido, que puede ser de agua con limón, de las infusiones, pero si nosotros tomamos poca agua y además tomamos bebidas que son diuréticas, eso va a estar generando que haya una poca Claro. hidratación, y si hay poca hidratación va a afectar en la masa muscular, va a afectar en el rendimiento físico, puede haber problemas en cuanto al ritmo cardíaco, bueno, Mm. son muchas las situaciones que se pueden presentar. Claro, y eso afecta en el cansancio que se va sumando todos los días. Me hiciste descubrir Sí, algo que es el agua de mar. Contanos del agua de mar y cómo la podemos usar. bueno, mucha gente cuando hablamos del agua de mar piensa que viene en una botella y que va a sacar un pedazo de alga y un pescado dando vueltas ahí. No, no es así. El agua de mar se extrae a 4 o 5 kilómetros de la costa, Mm. con unas cisternas y unas mangueras a 6 o 7 metros de profundidad. Se busca lo que se llama zonas limpias. Mm. El mar tiene una capacidad de autofiltración y depuración impresionante.
El agua de mar que se consigue en las dietéticas hoy en día ya está filtrada, ya está decantada y que uno lo observa es de color transparente. Se la Sí, 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 ve y que parece agua potable, agua dulce. tal cual. Bien, entonces el agua de mar que yo estoy recomendando tanto a muchos deportistas como también a cualquier persona que tiene un desgaste físico muy grande, solamente se toma puro cuando hay algún caso de constipación crónica, pero si no, a través de un proceso de dilución que se explica siempre en consulta, el agua de mar diluida se comporta como una especie de Gatorade natural. Si nosotros, Claro, por ejemplo, en un litro de agua ponemos 150 mililitros de agua de mar pura y el resto de agua y un poquito de limón, un poquito de jugo de pomelo, ahí tenemos un Gatorade natural, tenemos todos los minerales que necesitamos para un buen desempeño, tanto en el desgaste físico como en el desgaste mental también. está buenísima el agua de mar. Un trabajador de construcción debiera tener ahí en la mesada agua de mar porque es genial para poder recuperarse, ¿no? A mí me ha ayudado un montón, me cambió totalmente, ¿no? Mi manera de hidratarme y sale muchísimo más barato que estar comprando Gatorade, calculo que mucho más saludable, ¿no? Sí, es mucho más accesible. Aparte, recordemos que un bidón de 10 litros, un ejemplo, el agua de mar se pueden conseguir en bidones de 10 litros o si no, en botellas de 1,5 litros. Vamos a poner un ejemplo. Por cada litro de agua de mar tenemos que agregarle 3 litros de agua dulce, ¿sí? Bien, Entonces ahí tenemos en total 4 litros. O sea que claro. tenemos una dilución enorme y un rendimiento impresionante. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, para terminar con este pilar, José, ¿qué nos podrías decir entonces? ¿Cómo se da cuenta un trabajador que está deshidratado, ¿no? Que tiene síntomas de deshidratación. Bueno, cuando una persona está deshidratada, que por ahí es más fácil detectarlo a veces en el verano, en el invierno no tanto, el color de la orina es extremadamente Mm, oscuro, claro, se orina poco y la concentración de la orina el color es bastante oscuro. Puede haber cambios en el ritmo cardíaco, puede haber, como es, mucha debilidad al esfuerzo, o cuando uno tiene que hacer mucha fuerza, levantar algún elemento o algo, hay como falta de aire o puede haber falta de fuerza también, claro, debilidad en líneas generales. claro. O sea, sentirse fatigado, ¿no? Los dolores de cabeza, estar mareado. Claro, puede aparecer dolores de cabeza también, y si esa persona es un diabético latente, que no sabe que tiene la diabetes, pero que, digamos, tiene una serie de síntomas también, puede haber también, le puede llegar a afectar más todavía, porque hay mucha gente que tiene insulina resistencia o es diabético y no lo sabe, y bueno, y después todo esto le puede llegar a afectar. Tal cual. Quiero agregar algo en este pilar de hidratación que me acordé ahora, que es el kefir de agua. Kefir de agua, ¿qué beneficios puede tener también en la hidratación, pero a la vez en esta época que tantos trabajadores se enferman, ¿no? Viene una gripe, viene un resfrío, ese contagio Bien, masivo en efecto dominó que bien. se genera en la obra, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Siempre en las charlas de nutrición, ya sea en las consultas o en algún taller, se habla de lo que se llama inmunonutrición. Es decir, para fortalecer nuestro sistema inmunológico necesitamos de lo que se llaman probióticos. Dentro de los probióticos tenemos, por ejemplo, el kéfir, ¿sí? Que es una sustancia muy rica en una carga de bacterias benéficas para nuestro organismo que van a ayudar a que ante cualquier gripe, cualquier enfermedad o a una neumonía, podamos hacerle frente a esas enfermedades y tener una mayor resistencia. Y que, por ejemplo, los tiempos de recuperación ante una enfermedad sean mucho más rápidos Más o rápido. que, por ejemplo, un resfrío pase casi inadvertido. Por Tal cual. eso es que más allá de probióticos como el chucrut, o como el kéfir, que tenemos el kéfir de leche y el kéfir de agua, que es una bebida milenaria y que, por ejemplo, se puede preparar en casa o se puede adquirir en dietéticas. Hay muchas personas que a lo mejor están haciendo un tratamiento odontológico, que están tomando antibióticos durante mucho tiempo o Mm, que tienen un problema gástrico
como Helicobacter pylori, le han dado antibióticos para tomar, o un estado gripal que te dan antibióticos, todo eso destruye la microbiota Claro, intestinal y lo bueno y lo eso va a malo. afectar, claro, va a afectar el sistema inmunológico en cuanto a la capacidad de defensa. Por eso es muy importante tener en cuenta a veces la suplementación con algún tipo de vitamina como la vitamina C, o también tener en cuenta a veces desde el punto de vista de la fitoterapia plantas como la equinacia, que en Mira, forma de extractos eleva nuestro sistema inmunológico, y también el propóleo, que es un producto excelente ah, derivado de las abejas, que es excelente para reforzar el sistema inmune. genial. Bueno, qué amplio, ¿no? Qué amplio esto y ¿cómo decir? Bueno, estuve tomando antibióticos y listo, ya está. No, no, ya está, no. Hay que recuperarse también y recuperar todas esas, todos estos, con los probióticos, ¿no? Poder recuperar esa flora intestinal. También cuento mi experiencia personal, empecé el año pasado a tomar, no me enfermaba por meses, ¿no? Yo antes me vivía resfriado, el otro día me resfrié, pero me recuperé rapidísimo, me di cuenta de eso, ¿no? Así que tal cual Bien, como sí, vos sí. decís, Jorge, sumo mi experiencia personal con el kéfir de agua, el que quiera tengo para regalar, así que pueden pedirme y les llevo. Vamos al pilar 3. Bien. Vamos a hablar de la fuerza muscular y de la recuperación. El esfuerzo físico en este tipo de trabajo es impresionante, o sea, los chicos mínimo levantan, por ley no se puede levantar más de 30 kilos, pero sabemos que hay algunos que cargan mucho más y repetidas veces durante todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Entonces hay un esfuerzo físico impresionante. Entonces, ¿cómo puede la alimentación ayudar a un trabajador de la construcción a mantener la fuerza y evitar las lesiones también, ¿no? Bueno, algo muy importante, después de una jornada laboral muy extensa y desgastante, el alimento que no puede faltar es la proteína, que es Mm. lo que nos va a ayudar a recuperar la masa muscular de micro desgarros que se pueden llegar a generar en los movimientos, cuando hay que sujetar cargas, levantar elementos, o levantar o hacer distintos tipos de acciones que requieran un esfuerzo físico grande y un desgaste. Sí o sí tenemos un periodo de ventana que se llama, que después, cuando uno va a cenar, por ejemplo, el alimento que tiene que incorporar tiene que tener una fuente de proteína, que puede ser un huevo, que puede ser una carne, en el caso que la persona sea omnívora, y si la persona es tirando a más vegetariana o vegana, siempre tiene que haber una fuente de proteína vegetal, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, huevos, Bien. legumbres en una buena cantidad. Recordar que una legumbre que tiene, además de hidrato de carbono, tiene proteína, tiene que estar muy bien cocida y procesada para que sea de mejor digestibilidad. Y también una fuente de hidrato de carbono para poder, como es cargar los depósitos de glucógeno en el músculo, ¿sí? Que es la forma que se almacena el hidrato de carbono. De esa manera vamos a tener un mejor resto físico para el día que sigue, para la jornada laboral que sigue, porque muchas veces eh, por ahí, cuando uno realiza una comida de tipo pizzas, empanadas, o comidas más tirando a comidas de roticería, por así decirlo, esas comidas van a llenar más que nutrir. Claro. Entonces es muy importante que después de una jornada laboral, para recuperar la masa muscular o posibles microdesgarros que se generan, tiene que haber proteína, huevos, carnes, o si no, en su defecto, legumbres de buena calidad, también una fuente de hidrato de carbono, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, guarniciones de remolacha, papa, Bien. zanahoria, chauchas, ¿sí? Que estén presentes, pero y también distintos tipos de proteínas como los frutos secos, realizar guarniciones con frutos secos, huevo, se le puede agregar también a esa comida levadura nutricional para Eh, aumentar el aporte de proteínas. es genial, la levadura de cerveza espolvoreada arriba, Sí, a mí me encanta. Por ahí sola en yogur a mí no me gusta mucho, pero espolvoreado arriba, arriba de las lentejas, claro, ¿no? Es genial. sí, Acá hago un paréntesis que tiene que ver con
los alimentos que son antiinflamatorios, ¿no? ¿Ayudan a la recuperación? Sí, hoy en día se habla de lo que son nutracéuticos y alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son aquellos que además de aportar un valor biológico en cuanto al aporte de algún macronutriente, también nos van a generar una función de tipo reparativa o ergogénica. Por ejemplo, los arándanos, que es una fruta que por ahí puede tener un cierto costo, hoy en Mm, día se consiguen en las verdulerías. Antes era muy sí, difícil encontrar arándanos. Y es una mm, fruta que tiene muchos antioxidantes, pero muchos, y se ha comprobado también que ayuda a prevenir infecciones y tiene un rol muy importante, por ejemplo, en la trabajadora, si bien los trabajadores de la construcción son la mayoría hombres, puede haber también mujeres que trabajan en la sí, construcción sí, y, ahí. bien, y las mujeres que trabajan en la construcción son muy propensas a infecciones urinarias. Entonces, como alimento funcional, además del kéfir, tenemos los arándanos, que es una fruta excelente para prevenir todo tipo de infecciones urinarias, tiene un alto aporte de vitaminas y minerales y eleva el sistema inmunológico también. Los arándanos, la porción que se suele recomendar es media bandejita por día a una bandeja por día, que serían 100 gramos en total. Bien. Y el jengibre, la cúrcuma ayudan, ¿no? También como antiinflamatorios y repercuten en la recuperación. Sí, bueno, dentro de otro tipo de bebidas con un efecto antiinflamatorio, tenemos lo que se llama la leche dorada, que básicamente es una leche Ah, vegetal donde se sí, ponen un montón de especias como cúrcuma, jengibre, sí, clavo de olor, canela, se lleva a hervir durante unos minutos y luego se cuela. Esa es una bebida que además de tener un efecto antiinflamatorio y a nivel todo lo que sea digestivo, porque mejora la mm, digestión de los alimentos, tiene un alto aporte de elevar las funciones del sistema inmunológico por todos los principios activos que tiene, la curcumina, el jengibre con todas sus propiedades para mm. antibacterianas, antivíricas, también es muy positivo, sobre todo ahora en estos climas fríos para incorporarlos. Es genial, es genial. También me lo recomendaste, lo probé y también lo tengo ahí siempre, siempre a mano. Para finalizar, esto no lo teníamos acá dentro de nuestros guiones, pero la creatina, ¿ayuda en la recuperación? ¿Hay algunos mitos? ¿Qué recomendas? ¿Es recomendable suplementar con creatina? Bueno, en cuanto a todo lo que es suplementación, siempre uno puede hablar a nivel general y en lo particular hay que, a través de una consulta, hay que hacerlo siempre consensuado y evaluando Bien. costo-beneficio y posibles riesgos. La creatina como recuperador muscular sí ayuda muchísimo, muchísimo porque vamos a hacer una comparativa con los jugadores de fútbol. Un jugador de fútbol que tiene varias sesiones de entrenamiento y competencia en la semana a veces con un descanso y una comida balanceada no alcanza a tener una buena recuperación. En lo que es suplementación, siempre, además de lo que es levadura nutricional, que es un alimento funcional, también podemos hablar de minerales como el magnesio, que Bien. también es muy, muy bueno para la parte neuromuscular, pero la creatina sí se puede llegar a suplementar teniendo en cuenta que puede llegar a generar un poco de retención de líquidos en algunas personas, por eso si la persona tiene de base alguna patología, se tiene en cuenta eso antes de suplementar con creatina, pero se puede llegar a tener en cuenta como un buen recuperador muscular después de una jornada bastante desgastante. Sí, sí. Genial, sí, yo lo he probado también, voy contando mi experiencia personal, y también lo he probado, suplemento también con proteína, yo soy vegetariano, este, con la whey protein, pero todas estas cosas, como decías vos, ¿no? Hay que ser prudente siempre e ir con un especialista, en este caso con José, ir con un nutricionista, poder asesorarse bien, hacerse los estudios necesarios y así nos metemos la pata, ¿no? Porque a veces por generarnos o ver todo lo que hay en las redes sociales, no buscamos a un profesional idóneo y nos generamos algún problema. Vamos a pasar Claro, ahora al último pilar, ya finalizando esta muy interesante entrevista,
porque es la punta del ovillo. O sea, cuánto más hay para analizar, ¿no? Acerca de nutrición, ¿no? Ya se me están ocurriendo ideas, José, para que podamos hacer juntos, quizás algunos talleres o algo, ¿no? Para las Perfecto. personas del mundo de la construcción estaría genial, ¿no? Poder abrirlo esto a todo el mundo. El último pilar son las comidas prácticas para el día a día. Vamos a tirar ideas prácticas, ¿qué te parece? Porque a veces los trabajadores comen lo que pueden en el camino, ¿no? Lo que hablamos al principio, el bizcochito, y al mediodía bizcochito con mate cocido, la cremona famosa acá en esta zona, un pedazo de pan con Fiambres, mortadela, los los fiambres fiambres, claro. clásicos, carísimos, porque son carísimos ir a una despensa a comprar el fiambre. Entonces, ¿qué opciones rápidas y saludables pueden llevarse en una vianda, prepararse y cumplir con todo esto que estuvimos charlando? Bueno, siempre tener en cuenta que hoy en día en cualquier bazar se consiguen loncheras, que son esas valijitas donde uno puede poner Mm, la comida a transportar. Siempre, siempre, punto principal, hidratación. Llevar, además de si uno va a tomar mate, si uno va a tomar café o lo que vaya a llevar, un termito y llevar agua. Ah, no es lo mismo tomar mate todo el día que tomar mate no equivale a hidratarse. Tomar mm, agua y con electrolitos, como habíamos hablado, sí equivale a hidratarse. Entonces, agua, punto crucial. También incorporar en ese tupper que vamos a llevar, o en esa loncherita, en esa mochila, fruta. Por lo menos dos piezas. Puede ser una manzana verde con una banana, bien, una manzana roja, dos naranjas, bien, fruta, punto principal. Luego, bien, proteína que nos va a dar saciedad. Tener siempre algunos huevos duros cocidos, bien, un puñado de frutos secos. Podemos llevar algunos dátiles o algunos higos deshidratados. ¿Sí? Todo lo que sea, tenemos tres tipos de fruta: fruta fresca, fruta seca y fruta deshidratada. La fruta deshidratada también tenemos, por ejemplo, las pasas de uva como fuente de mm, energía, que buenísimo, podemos llegar a utilizar, a armarnos unos tipos mix entre frutos secos, fruta deshidratada también, que podemos llegar a utilizar. En algunos casos, hay gente que utiliza, por ejemplo, puede llevarse los que toman leche en polvo, una bolsita para preparar con agua, o directamente sobrecitos de mate cocido, sobrecitos de café. A muchos pacientes que yo tengo que trabajan en la parte de construcción les recomiendo por ahí una leche de coco en polvo, que es fácil de transportar y uno le pone buenísimo. agua y Sí. tranquilamente se puede preparar un desayuno. Es buenísimo, sí, sí, sí. Y hay algo que yo hago, que lo podemos tomar como idea, y es preparar las lentejas, las legumbres, para toda la semana, prepararlo en porciones, ponerlo en el freezer, e ir sacando, ¿no? Esas porciones por día. Y es súper Sí, práctico porque uno lo hace una vez a la semana y ya tiene preparado para toda la semana. O sea que acá la clave es organizarse, ¿no? Una buena claro, justo, planificación. claro, eso lleva tiempo y muchas veces el grupo familiar del trabajador de la construcción puede ayudar también en esa etapa de organización, pero tener ya precocidos o preelaborados muchas viandas, eso va a ayudar mucho, como ha pasado, por ejemplo, con muchos pacientes camioneros que yo he tenido, que al Mm, principio comían en cada parador y comían lo que podían, o un sanguchito, y después terminaban comiendo mal. En la parte de la construcción también pasa eso, que se claro. saltean muchas comidas por no haber una planificación previa con las viandas, o terminan comiendo un sándwich de mortadela con mayonesa. Claro, una vez en la semana puede ser, pero eso se hace repetitivo durante toda la semana y nos va a llevar después a cuadros como hígado graso, gastritis crónica, reflujo todo el tiempo, y eso es producto del gran consumo de fiambres que tienen sales de curado. Hay muchos casos de cáncer de estómago que se Mm, dan en personas que comen fiambres durante mucho tiempo por ser algo práctico, rápido, pero que no es nutritivamente adecuado. claro. Claro, claro. Y hay chicos que empiezan muy jóvenes en la construcción. Imagínate, están 20 años, 30 años manteniendo ese nivel, esa alimentación, ¿no? Que los va
detonando, ¿no? Hablando en criollo. Así que qué bueno, mira, todo lo que pudimos hablar hoy. Nos queda muchísimo para hablar. Hemos hablado de los beneficios de la hoja de coca, ¿no? Las infusiones con hoja de coca. Hemos hablado en consulta del polen, la maca, ¿no? La maca negra. Bueno, un montón de otros suplementos y de cosas que nos pueden ayudar y que pueden ayudar también a un trabajador de la construcción, ¿no? Por supuesto, es lo que yo llamo ayudas ergogénicas naturales, dentro de los energizantes naturales, como tenemos, por ejemplo, la maca, la levadura nutricional, que también va a Mm, ayudar. También tenemos la moringa. La moringa hoy en día se moringa. consigue en forma de tintura madre o en forma de infusión y es un Ah, mira, excelente energizante. Y la hoja de coca hoy en día está disponible también para hacer infusiones y también sí, es excelente como energizante, es decir, un estimulante mucho mejor que estar tomando litros de café o de Coca-Cola o de Pepsi. mira. La moringa no la conocía, así que ya la voy a buscar. Para finalizar, José, ¿qué reflexión o qué mensaje le darías a los trabajadores sobre su alimentación? Bien, algo muy importante, comer saludable no es solamente para algún tipo de trabajador o para algún rubro específico Mm, o comer saludable solamente para la mujer, no. mm, Si bien el trabajador de la construcción son mayoría hombres que mujeres, muchas veces se ve a la comida saludable, la comida light como algo para cierta clase social, para claro. cierto grupo elitista y en realidad no. Mm, Hoy en día en una verdulería tenemos alimentos que están al alcance de todos, que no hace falta llevar en grandes cantidades, pero sí tener en cuenta que una fruta, un fruto seco, lo que hablamos de, por ejemplo, huevos duros, o sea, son alimentos que dentro de todo, más allá de los precios que pueda haber, pero están al alcance y que es muy importante que tomen conciencia los trabajadores que si no realizan una buena alimentación y una buena hidratación, eso les va a afectar en la salud. Quizás uno cuando es joven no se da cuenta, pero eso sostenido en el tiempo, porque yo lo veo en consultorio, yo todos los pacientes claro. que voy atendiendo que trabajan en la construcción o en rubros similares, Mm. terminan con muchos problemas gástricos o problemas como hígado graso, por comer mal y a veces se puede planificar con una organización y además muchas veces el aporte de estas pequeñas suplementaciones en las dosis justas pueden ayudar a prevenir un montón de enfermedades que eso después va a generar en ausentismo. En ausentismo, claro, porque por lo que estuvimos hablando hoy, a ver, un trabajador bien alimentado tiene más energía, menos riesgo de enfermedades, mejor calidad Bien, de vida, de poder disfrutar, ¿no? Disfrutar de lo que está haciendo, porque muchas veces no, como no tienen energía, no logran disfrutar de ese trabajo tan bueno y tan lindo que están haciendo, porque, a ver, el trabajador de la construcción es un artesano muchas veces, ¿no? Entonces sí, necesita una lucidez mental para poder resolver cosas, imaginar cosas, dar soluciones, que si no están bien alimentados, se hace, podríamos decir, imposible, ¿no? Entonces, estos pequeños cambios que estuvimos hablando hoy pueden hacer una gran diferencia. Así que, mira, yo, José, te quiero agradecer por esta entrevista. Estuvimos con José Calienes, ¿está bien dicho? sí, Calienes, perfecto. el licenciado en nutrición, fitoterapeuta, nos ha dado unos tips que son, como dijimos en un momento de la entrevista, la punta del ovillo. O sea, tenemos muchísimo más para seguir hablando. Cada caso es particular, hay que consultar a un profesional, pero todos estos consejos ya nos dan una base para tomar la posta y hacer los cambios necesarios en nuestra vida, en nuestra nutrición. Así que esperamos que esta información ayude a muchos trabajadores a mejorar su alimentación y con eso el bienestar, el rendimiento, el poder disfrutar más de lo que hacen. Así que bueno, si les gustó, comenten, compartan esta información y también díganos qué más les gustaría saber, porque si esta información es valiosa para ustedes, bueno, vamos a generar más contenido, vamos a generar más contenido de este tipo. ¿Por qué no algún taller junto con José? ¿Qué les parece? Perfecto, sí, sí. Estaría bárbaro poder seguir hablando de nutrición, porque está claro que
lo que charlamos hoy no nos va a alcanzar, vamos a tener que Claro, seguir sí. hablando. Así que muchísimas gracias. Perfecto. Bien, un saludo para todos y a disposición.